Miguel observó cómo Tormenta destrozaba a 3 hombres adultos en menos de 2 minutos, y cuando el patrón preguntó quién más se atrevía, él levantó su mano flaca. Tenía 10 años, no había comido en 2 días, y su abuela moriría si no conseguía esos $32,000. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía sin piedad sobre el pequeño pueblo de San Jerónimo de los Llanos, en el estado de Zacatecas, México. Las calles de tierra seca se agrietaban bajo el calor implacable de agosto, y el viento arrastraba nubes de polvo que se colaban por cada rendija de las casas de adobe que bordeaban la plaza principal. En una de esas casas, la más humilde de todas, ubicada al final de un camino de piedras sueltas, un niño de apenas 10 años se inclinaba sobre una olla de barro donde hervía un poco de agua con unas cuantas hierbas que había recolectado en el monte esa mañana. Miguel Ángel Sandoval era pequeño para su edad. Sus costillas se marcaban bajo la piel morena como si fueran las cuerdas de una guitarra vieja, y sus ojos, grandes y oscuros como pozos sin fondo, reflejaban una madurez que ningún niño debería cargar. Pero la vida no había sido generosa con él. «Abuelita», susurró acercándose a la cama, donde una mujer de cabellos blancos yacía envuelta en una cobija raída. «Ya casi está listo el té». Doña Carmen abrió los ojos con dificultad. La enfermedad que carcomía sus pulmones le robaba cada día un poco más de fuerza, un poco más de esperanza. Pero al ver el rostro de su nieto, una sonrisa débil se dibujó en sus labios agrietados. «Mi niño», tosió con dificultad, «no debiste salir tan temprano. El sereno te va a enfermar». «Estoy bien, abuelita. Usted no se preocupe por mí». Miguel vertió el líquido humeante en una taza de barro despostillada y se la acercó con cuidado. Sus manos, pequeñas pero endurecidas por el trabajo, temblaban ligeramente. No por el peso de la taza, sino por el miedo que lo consumía cada noche al escuchar la tos de su abuela empeorar. «¿Ya tomó su medicina?», preguntó, aunque conocía la respuesta. Doña Carmen desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol entraba filtrada por una cortina amarillenta. «Se terminó hace 3 días, mijo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Miguel apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la impotencia quemarle el pecho. La medicina costaba $400 y él apenas lograba reunir 50 a la semana lavando los corrales del mercado y cargando costales de maíz cuando algún comerciante se apiadaba de él. «Voy a conseguir el dinero», dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Se lo prometo». «Miguel, escúchame bien». Doña Carmen extendió su mano huesuda y tomó la del niño. «Tu mamá y tu papá, ellos te dejaron a mi cuidado porque confiaban en mí y yo confío en ti. Pero no quiero que hagas ninguna tontería. ¿Me escuchas?». El niño asintió, pero sus ojos ya miraban hacia otro lugar, hacia el horizonte donde se alzaban los establos del rancho La Herradura, la propiedad más grande de toda la región, perteneciente a don Aurelio Mendoza Carrasco, el hombre más rico y más temido del pueblo. «Me voy al mercado», anunció Miguel poniéndose de pie. «Doña Esperanza me encargó que le ayudara hoy. Ten cuidado, mijo, y no pases cerca del rancho. Ya sabes cómo es don Aurelio con los muchachos del pueblo». Miguel salió de la casa sin responder. El sol golpeó su rostro y tuvo que entrecerrar los ojos mientras caminaba por el sendero de tierra. A lo lejos, el mugido de las vacas y el relincho de los caballos del rancho se mezclaban con el canto de los gallos. Todos en San Jerónimo conocían la historia. Todos sabían por qué Miguel vivía solo con su abuela. Todos murmuraban cuando el niño pasaba, pero nadie decía nada en voz alta. Sus padres, Roberto Sandoval y Elena Martínez,
habían trabajado en el rancho La Herradura durante años. Roberto era el mejor domador de caballos que la región había conocido. Podía calmar a la bestia más salvaje con solo mirarlo a los ojos, y los animales lo seguían como si entendieran que ese hombre los respetaba como seres vivos, no como herramientas. Elena, por su parte, trabajaba en la cocina de la casa grande, preparando las comidas para don Aurelio y su familia. Era una mujer de sonrisa fácil y manos trabajadoras que guardaba siempre un pan dulce en el bolsillo de su delantal para dárselo a su hijo cuando nadie miraba. Un día, hace 4 años, Roberto y Elena anunciaron que irían al norte a buscar mejor fortuna. Dejaron a Miguel con su abuela, prometiendo enviar dinero cada mes y regresar antes de Navidad. Nunca volvieron. Las cartas llegaron durante los primeros 6 meses. Luego, silencio. Un silencio que se extendió como una sombra sobre la vida de Miguel. Un silencio que nadie en el pueblo se atrevía a explicar. «¡Oye, flaco!», la voz de Tomás, un niño gordo y burlón que era hijo del carnicero, lo sacó de sus pensamientos. «¿Ya supiste lo del rancho?». Miguel se detuvo en seco. Tomás se acercó corriendo con el rostro enrojecido por la emoción. «¿Qué cosa?». «Don Aurelio va a hacer un concurso mañana en la plaza. Dice que le da $32,000 al que pueda aguantar 2 minutos con su caballo negro sin que lo tire. $32,000, y flaco, ¿te imaginas?». El corazón de Miguel se detuvo por un instante. $32,000. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era suficiente para la medicina de su abuela, para la operación que los doctores decían que necesitaba, para comer 3 veces al día durante años. «¿Cuál caballo negro?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. «Tormenta», respondió Tomás con un escalofrío. «El que mató al último vaquero que intentó domarlo. Dicen que ese animal tiene el diablo adentro». Miguel sintió un hormigueo en las manos. Tormenta. Había escuchado historias sobre ese caballo desde que tenía memoria. Su padre solía hablar de él con respeto y admiración. «Es el más noble de todos», le había dicho Roberto una vez, cuando Miguel apenas tenía 6 años. Los demás no lo entienden porque le tienen miedo. Pero Tormenta no es malo, mijo. Solo está asustado. Y un animal asustado es más peligroso que uno bravo. «¿Y nadie se ha apuntado?», preguntó Miguel. «Estás loco. Don Aurelio hace esto cada año para burlarse de la gente. Nadie dura ni 30 segundos con ese demonio. El año pasado, el hijo del herrero quedó en el hospital 3 meses. Tomás siguió hablando, pero Miguel ya no lo escuchaba. Su mente viajaba a los recuerdos de cuando era más pequeño, cuando su padre lo llevaba a escondidas a los corrales del rancho y le enseñaba cómo acercarse a los caballos. «Nunca los mires con miedo, Miguel», le decía Roberto. «Ellos lo sienten. Míralos con respeto, con calma. Son como espejos, te devuelven lo que les das». El niño apretó los puños y miró hacia el horizonte, donde la silueta del rancho La Herradura se recortaba contra el cielo azul. $32,000. 2 minutos. Un caballo que todos llamaban demonio y un niño que no tenía nada que perder. La plaza principal de San Jerónimo bullía de actividad cuando Miguel llegó esa tarde. Los comerciantes levantaban sus puestos de frutas y verduras. Las mujeres regateaban precios con voces agudas y los niños corrían entre las piernas de los adultos persiguiendo perros callejeros. Pero había algo diferente en el ambiente. Una electricidad que Miguel podía sentir en la piel. Los corrillos de hombres hablaban en voz baja, mirando hacia el extremo norte de la plaza, donde un grupo de trabajadores del rancho instalaba una tarima de madera. «¿Ya viste, comadre?», escuchó decir a una mujer mientras pasaba junto al puesto de tortillas. «Don Aurelio viene mañana en persona. Dicen que quiere humillar al pueblo otra vez». «Ese hombre no tiene vergüenza», respondió la otra, persignándose. «Cada año es lo mismo.
Ofrece su dinero sabiendo que nadie puede ganarlo. Solo quiere vernos sufrir. Miguel se detuvo frente al puesto de doña Esperanza, una mujer robusta de delantal manchado que vendía tamales y atole desde que él tenía memoria. Ella lo vio llegar y su rostro se suavizó. «Miguelito, qué bueno que viniste», dijo limpiándose las manos en el delantal. «Necesito que me ayudes a cargar unas ollas al mercado de abajo. ¿Puedes?» «Sí, señora. ¿Cuánto me va a pagar?» Doña Esperanza suspiró. Le dolía ver a ese niño tan pequeño preocupándose por dinero, pero conocía su situación. Todo el pueblo la conocía. «Te doy 20 pesos y un tamal de rajas. ¿Está bien?» Miguel asintió y comenzó a trabajar. Las ollas pesaban casi tanto como él, pero las cargó sin quejarse, haciendo varios viajes entre el puesto y la bodega del mercado. El sudor le escurría por la frente y el estómago le rugía de hambre, pero no se detuvo hasta terminar. «Toma». Doña Esperanza le entregó el dinero y el tamal envuelto en hoja de maíz. «Y no te lo comas todo de una vez. Guárdale la mitad a tu abuelita». «Gracias, señora». Miguel estaba por marcharse cuando escuchó el sonido de cascos de caballo aproximándose. La plaza entera pareció contener la respiración. Los comerciantes bajaron la mirada, las mujeres apretaron a sus hijos contra ellas, y los hombres se quitaron los sombreros en señal de sumisión. Una camioneta negra de lujo apareció primero, levantando nubes de polvo. Detrás de ella, montado en un caballo alazán de crines brillantes, venía un hombre que Miguel reconoció de inmediato: don Aurelio Mendoza Carrasco. Tenía 60 años, pero su cuerpo todavía era fuerte como un roble. Sus ojos grises, fríos como piedras de río, escaneaban la plaza con la arrogancia de quien se sabe dueño de todo lo que ve. Vestía un traje de charro negro con botonadura de plata, y en su cintura brillaba una hebilla con las iniciales AMC, rodeadas de diamantes. A su lado, en otro caballo, venía un joven de unos 25 años. Era Fernando Mendoza, el hijo único de don Aurelio. Tenía los mismos ojos fríos de su padre, pero había algo más en ellos, algo cruel, algo que disfrutaba del sufrimiento ajeno. «Buenas tardes, pueblo de San Jerónimo». La voz de don Aurelio retumbó en la plaza. «Vengo a recordarles el evento de mañana. Como cada año, ofrezco una oportunidad para que algún valiente gane $32,000. Solo tiene que sobrevivir 2 minutos en el corral con mi caballo Tormenta». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Nadie se movió. «¿Qué pasa?» Fernando soltó una risa burlona. «¿Nadie quiere el dinero? ¿O es que en este pueblo solo hay cobardes?» Miguel observaba la escena desde detrás de un puesto de verduras, su pequeño cuerpo oculto entre los sacos de chiles secos. Sus ojos no se apartaban de don Aurelio, estudiando cada gesto, cada movimiento. «El evento será mañana a las 4 de la tarde», continuó el patrón. «El que quiera participar, que se presente en la entrada del rancho a las 3. Y recuerden, el que entra al corral, entra bajo su propio riesgo. Yo no me hago responsable de huesos rotos ni de cosas peores». Don Aurelio tiró de las riendas de su caballo y dio media vuelta. Pero antes de marcharse, sus ojos se detuvieron por un instante en algo, o en alguien. Miguel sintió un escalofrío cuando esa mirada gris lo encontró entre las sombras. Por un segundo, una expresión extraña cruzó el rostro de don Aurelio. Reconocimiento, sorpresa. El niño no pudo descifrarlo. Luego, el patrón se marchó, seguido de su hijo y la camioneta negra, dejando atrás una nube de polvo y el eco de su desprecio. «Maldito viejo», murmuró un hombre a espaldas de Miguel. «Cada año es lo mismo. Nos ofrece dinero que sabe que nadie puede ganar, solo para restregarnos en la cara lo pobres que somos. Dicen que ese caballo está maldito», añadió otro.
que don Aurelio lo compró a un hombre que hacía tratos con el diablo. No seas supersticioso, compadre. Ese animal simplemente es salvaje. Nadie ha podido domarlo nunca. Miguel se alejó del grupo, el tamal todavía intacto en su mano. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras caminaba de regreso a casa. $32,000. La cifra danzaba en su cabeza como una promesa. Cuando llegó a la casa de adobe, encontró a su abuela dormida. Su respiración era irregular, entrecortada por silbidos que sonaban como el viento atravesando grietas. Miguel se sentó junto a ella y partió el tamal en dos, guardando la mitad más grande para cuando despertara. «Abuelita», susurró tocando su frente. Estaba caliente, demasiado caliente. Doña Carmen abrió los ojos con esfuerzo. «Mijo, ¿ya volviste?» «Sí, abuelita. Le traje tamal». La anciana sonrió débilmente, pero un ataque de tos interrumpió el gesto. Miguel la ayudó a incorporarse, sosteniendo su cuerpo frágil, mientras ella tosía en un pañuelo que se manchó de rojo. Sangre. El corazón de Miguel se detuvo. Había visto ese pañuelo manchado antes, pero su abuela siempre lo escondía rápidamente. Ahora no tuvo tiempo de ocultarlo. «Abuelita». «Estoy bien, mijo». Doña Carmen guardó el pañuelo rápidamente. «Solo es la tos. Se me va a quitar». «No es solo la tos». Miguel sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Usted necesita ir al doctor. Necesita la medicina. El doctor cuesta dinero que no tenemos, Miguel, y la medicina, yo voy a conseguir ese dinero». Doña Carmen lo miró con preocupación. Conocía esa expresión en el rostro de su nieto. Era la misma que tenía Roberto cuando se proponía algo. Terquedad pura. «¿Cómo, mijo? ¿Cómo vas a conseguir tanto dinero?» Miguel dudó. Sabía que si le contaba sobre el desafío, su abuela se lo prohibiría terminantemente, pero también sabía que no tenía otra opción. «Hay un trabajo en el rancho», mintió, sintiendo el peso de cada palabra. «Pagan bien por ayudar con los animales. En el rancho de don Aurelio». Los ojos de doña Carmen se llenaron de alarma. «No, Miguel, ese lugar, ese hombre, tu padre». «¿Qué pasó con mi padre, abuelita?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Doña Carmen desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse. «Tu padre era un buen hombre», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El mejor, pero se metió donde no debía, vio cosas que no debía ver». «¿Qué cosas?» «Miguel, prométeme que no irás a ese rancho». «Abuelita, prométemelo». El niño la miró a los ojos, ojos cansados, llenos de miedo y secretos que cargaban desde hace años, ojos que lo habían cuidado cuando nadie más quiso hacerlo. «Se lo prometo», dijo Miguel. Y por primera vez en su vida supo que no cumpliría esa promesa. Esa noche, mientras su abuela dormía entre gemidos de dolor, Miguel salió de la casa en silencio. La luna llena iluminaba el camino de tierra que llevaba hacia el rancho, y el canto de los grillos acompañaba sus pasos. Necesitaba ver a Tormenta, necesitaba saber si lo que su padre le había enseñado todavía vivía en él. El rancho. La herradura se alzaba a 1 kilómetro del pueblo, rodeado de cercas de madera y alambre de púas. Los establos principales estaban custodiados por trabajadores armados que patrullaban día y noche. Pero Miguel conocía otro camino. Su padre se lo había mostrado años atrás, cuando todavía trabajaba ahí. Un hueco en la cerca trasera, junto al arroyo seco, por donde pasaban los animales pequeños. Un niño delgado como Miguel podía colarse sin problemas. Se arrastró entre los arbustos, conteniendo la respiración cada vez que escuchaba voces o ladridos de perros. Finalmente, llegó a los corrales traseros, donde mantenían a los caballos más problemáticos, y ahí estaba, Tormenta. El caballo negro se alzaba majestuoso bajo la luz de la luna.
Su pelaje brillaba como obsidiana, y sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la luz plateada como dos espejos. Era más grande de lo que Miguel recordaba, con músculos que se movían bajo la piel como olas de mar negro. El animal lo detectó de inmediato. Resopló, golpeando el suelo con un casco poderoso, y sus orejas se echaron hacia atrás en señal de advertencia. Miguel no corrió. Recordando las palabras de su padre, respiró profundo y bajó la mirada, mostrando sumisión. Luego, lentamente, muy lentamente, comenzó a tararear una canción. La misma canción que su padre cantaba cuando trabajaba con los caballos más difíciles. Tormenta dejó de golpear el suelo. Sus orejas se movieron hacia adelante, curiosas. Y por un instante, solo un instante, Miguel juró ver algo diferente en esos ojos oscuros. No era maldad, era tristeza. El caballo negro inclinó la cabeza estudiando a ese pequeño intruso que no huía como los demás. Miguel continuó tarareando, su voz suave mezclándose con el silbido del viento nocturno. Era una melodía que su padre cantaba siempre, una canción antigua que hablaba de montañas y libertad. Lentamente, sin movimientos bruscos, Miguel extendió su mano hacia la cerca del corral. Tormenta resopló con fuerza, retrocediendo unos pasos, pero no atacó. No intentó morderlo, ni pateó la madera como hacía cuando los trabajadores se acercaban. «Tú no eres malo», susurró Miguel. «Solo estás solo, como yo». El caballo movió las orejas, como si entendiera cada palabra. Sus ojos oscuros permanecían fijos en el niño, evaluándolo, midiéndolo. Había algo en esa mirada que Miguel no podía explicar, una conexión invisible que vibraba entre ellos como las cuerdas de una guitarra. Un ruido de pasos lo alertó. Miguel se agachó rápidamente detrás de unos barriles de agua, conteniendo la respiración mientras dos guardias pasaban a pocos metros de distancia. «Mañana va a ser un circo», dijo uno de ellos, encendiendo un cigarrillo. «Ya sabes cómo le gusta al patrón ver sufrir a la gente. ¿Crees que alguien se anime a entrar con Tormenta? Siempre hay algún tonto desesperado. El año pasado fue el hijo del herrero. ¿Recuerdas? 3 costillas rotas y un brazo destrozado. Ese caballo es del demonio. Desde que llegó aquí hace 5 años, nadie ha podido montarlo». Miguel aguzó el oído. 5 años. Eso significaba que Tormenta había llegado al rancho 1 año después de que sus padres desaparecieran. «¿Sabes qué es lo más raro?», continuó el primer guardia bajando la voz. «El único que pudo acercarse a ese animal fue Roberto Sandoval, el domador que trabajaba aquí antes». El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿El que se fue al norte con su esposa? Sí, ese. Don Aurelio nunca lo superó. Dicen que Roberto tenía un don especial con los caballos. Podía calmar a cualquier bestia con solo mirarlo. ¿Y por qué se fue? El segundo guardia miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Hay cosas que es mejor no preguntar, compadre. Solo te digo que después de que Roberto se fue, don Aurelio cambió. Se volvió más duro, más cruel, y ese caballo llegó poco después, como si el patrón quisiera demostrar que nadie es irreemplazable». Los guardias continuaron su ronda, alejándose entre las sombras. Miguel esperó varios minutos antes de moverse, su mente procesando cada palabra que había escuchado. Su padre había sido el único en acercarse a Tormenta. Su padre tenía un don que él había heredado. No era casualidad que estuviera ahí esa noche. No era coincidencia que el caballo no lo hubiera atacado. Miró hacia el corral, donde Tormenta permanecía inmóvil, observándolo con esos ojos que parecían guardar secretos. «Nos vemos mañana», susurró Miguel antes de deslizarse hacia el hueco en la cerca. El camino de regreso a casa se le hizo eterno. Cuando finalmente llegó, encontró a su abuela despierta,
sentada en la cama con expresión preocupada. ¿Dónde estabas, Miguel? Solo salí a caminar, abuelita. No podía dormir. Doña Carmen lo estudió con esos ojos que parecían ver a través de las mentiras. ¿Fuiste al rancho? No era una pregunta. Miguel no respondió. Se acercó a la cama y se sentó junto a ella, tomando su mano fría entre las suyas. Abuelita, necesito que me cuente la verdad. ¿Qué le pasó a mis padres? ¿Por qué nunca volvieron? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Doña Carmen cerró los ojos y cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. Tu padre, Roberto, él era el mejor hombre que conocí. Amaba a tu madre más que a su propia vida y te amaba a ti más que a nada en este mundo. Entonces, ¿por qué nos abandonó? No te abandonó, mi hijo. La voz de doña Carmen se quebró. Él descubrió algo que don Aurelio estaba haciendo en el rancho, negocios sucios, dinero que venía de lugares oscuros. Roberto lo confrontó, le exigió que parara. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Don Aurelio le dio una semana para irse del pueblo. Le dijo que si hablaba, le pasaría algo a Elena, a ti, a mí. Roberto no tuvo opción. Empacó sus cosas, tomó a tu madre y se fueron al norte. Pero las cartas dejaron de llegar. Sí, doña Carmen apretó la mano de su nieto. Después de 6 meses, un hombre vino a verme. Trabajaba para don Aurelio. Me dijo que si quería que siguieras vivo, debía guardar silencio, que tus padres que ya no iban a volver. Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones y por un momento sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Están muertos. No lo sé, mijo. Juro por Dios que no lo sé, pero ese hombre, la forma en que lo dijo, doña Carmen sollozó. Por eso nunca quise que te acercaras al rancho. Por eso te hice prometer. Don Aurelio mató a mis padres. La voz de Miguel era un susurro helado. No tenemos pruebas de eso, y aunque las tuviéramos, ¿quién nos creería? Él es dueño de todo, de las tierras, de la policía, de los jueces. Somos nadie, Miguel. Somos polvo bajo sus botas. Miguel se levantó de la cama, su pequeño cuerpo temblando de rabia. Mañana voy a entrar al corral con Tormenta. No. Doña Carmen intentó levantarse, pero un ataque de tos la detuvo. Miguel, ese caballo te va a matar. Es exactamente lo que don Aurelio quiere. No me va a matar, abuelita. Ese caballo conoció a mi padre. Puedo sentirlo. Estás loco. Eres solo un niño. Soy el hijo de Roberto Sandoval. Miguel la miró con una determinación que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. Y voy a demostrarle a don Aurelio que no somos polvo, que no puede aplastarnos. Doña Carmen lloró en silencio mientras su nieto se acostaba en el petate del rincón. Sabía que nada de lo que dijera lo haría cambiar de opinión. Era igual que su padre, terco como una mula, valiente como un león, y eso la aterrorizaba. Miguel cerró los ojos, pero no pudo dormir. Su mente repasaba cada momento del encuentro con Tormenta, cada palabra de los guardias, cada revelación de su abuela. El dolor por sus padres se mezclaba con la rabia hacia don Aurelio, creando un torbellino de emociones que lo consumía por dentro. Pero en medio de ese caos, una certeza brillaba como una estrella en la oscuridad. Mañana entraría a ese corral. Mañana enfrentaría al caballo que todos llamaban demonio. Y mañana, de alguna manera, comenzaría a cobrar la deuda que don Aurelio Mendoza Carrasco tenía con su familia. El amanecer llegó demasiado pronto. Los primeros rayos del sol se filtraron por las grietas de la casa de adobe, despertando a Miguel de un sueño inquieto lleno de caballos negros y sombras amenazantes. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a su abuela. La observó por un momento.
su pecho subiendo y bajando con dificultad, su rostro pálido y demacrado. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo enorme. «Voy a ganar ese dinero», susurró Miguel acariciando su frente. «Y después vamos a irnos de aquí, lejos de don Aurelio, lejos de todo». Salió de la casa cuando el sol apenas despuntaba sobre las montañas. El pueblo todavía dormía, pero ya había movimiento cerca de la plaza. Los trabajadores del rancho instalaban barreras alrededor de un corral improvisado, mientras otros cargaban reflectores y bocinas. El espectáculo estaba por comenzar. Miguel caminó hacia el mercado con el estómago vacío. No había querido tocar la comida que quedaba en la casa. Todo era para su abuela. Ella necesitaba fuerzas más que él. El pueblo iba despertando lentamente. Las mujeres barrían las entradas de sus casas, los comerciantes abrían sus puestos y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma del café de olla. Era un día como cualquier otro, excepto que no lo era. Hoy era el día del desafío. «Miguel», la voz de doña Esperanza lo llamó desde su puesto de tamales. «Ven acá, muchacho, te guardé un tamal de anoche». El niño se acercó, agradeciendo en silencio la generosidad de aquella mujer que siempre lo trataba como a un hijo. «Gracias, señora. ¿Ya desayunaste?» Miguel negó con la cabeza mientras desenvolvía el tamal. El primer bocado fue como un regalo del cielo. No había comido nada desde el medio tamal de la noche anterior. «Te ves pálido, mijo». Doña Esperanza lo estudió con preocupación. «¿Está todo bien en tu casa?» «Mi abuelita está enferma. Necesita medicina». «Ay, Dios mío. ¿Y el doctor?» «No tenemos dinero para el doctor». Doña Esperanza suspiró, limpiándose las manos en el delantal. Miró hacia la plaza donde los trabajadores del rancho seguían montando el corral del espectáculo. «¿Sabes qué es lo peor de este pueblo, Miguelito? Que todos vivimos con miedo. Miedo de don Aurelio, miedo de quedarnos sin trabajo, miedo de hablar. Tu padre no tenía miedo, por eso se fue». Miguel dejó de masticar. «¿Usted conoció a mi padre?» «Claro que lo conocí. Roberto venía aquí cada mañana a comprar tamales para los trabajadores del rancho. Era un hombre bueno, de los que ya no hay. ¿Y sabe por qué se fue?» Doña Esperanza miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia Miguel. «Hay cosas que es mejor no preguntar, mijo. Solo te digo que tu padre era valiente, demasiado valiente. Y en este pueblo, la valentía se paga caro». Un grupo de hombres pasó cerca del puesto, hablando en voz alta sobre el desafío de esa tarde. Doña Esperanza cambió rápidamente de tema, volviendo a su tono habitual de comerciante. «Anda, termínate el tamal y vete a casa. Hoy va a haber mucho alboroto en la plaza y no quiero que te metas en problemas». Miguel asintió, pero sabía que no seguiría ese consejo. Se alejó del puesto, terminando el tamal mientras caminaba hacia la zona donde instalaban el corral. El espacio era impresionante. Habían construido una arena circular de unos 20 metros de diámetro, rodeada de barreras de madera reforzada. Gradas improvisadas se alzaban en 3 lados, suficientes para acomodar a cientos de espectadores. En el lado norte habían montado una plataforma elevada con sillas de cuero, el lugar de honor para don Aurelio y su familia. «¿Qué haces aquí, escuincle?» La voz lo sobresaltó. Miguel se giró y encontró frente a él a un hombre enorme, con brazos como troncos de árbol y un rostro marcado por cicatrices. Era Refugio Domínguez, el capataz del rancho, conocido por todos como el Coyote por su crueldad. «Solo miraba, señor. Aquí no hay nada que mirar. Lárgate antes de que te saque a patadas». Miguel retrocedió unos pasos, pero no se fue. Algo en su mirada debió llamar la atención de El Coyote, porque el hombre se detuvo y lo observó con más atención. «Espera, yo te conozco. Eres el hijo de Roberto Sandoval, ¿verdad?»
El niño no respondió. Sus puños se apretaron involuntariamente. Vaya, vaya. El coyote sonrió mostrando dientes amarillentos. El mundo es pequeño. Tu padre era bueno con los caballos. Eso hay que reconocerlo. Lástima que no fue tan bueno para mantener la boca cerrada. ¿Qué sabe usted de mi padre? Sé muchas cosas, escuincle. Sé que era un entrometido. Sé que no sabía cuál era su lugar. Y sé que los entrometidos terminan mal. El coyote se inclinó hacia Miguel, su aliento apestando a alcohol y tabaco. ¿Quieres un consejo? Vete de este pueblo. Llévate a tu abuela moribunda y desaparece. Porque si te quedas, vas a terminar como tu padre, desaparecido. La palabra golpeó a Miguel como un latigazo. Desaparecido, no muerto, desaparecido. ¿Significaba eso que sus padres podrían seguir vivos? Antes de que pudiera preguntar más, el coyote lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Ahora lárgate, y si te vuelvo a ver cerca del rancho, no voy a ser tan amable. Miguel se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Sus rodillas sangraban por la caída, pero no le importó. Lo único que ocupaba su mente era esa palabra, desaparecido. Caminó sin rumbo por las calles del pueblo, procesando todo lo que había escuchado en las últimas horas. Su padre había descubierto algo sobre don Aurelio, algo tan grave que tuvo que huir, algo tan peligroso que lo hicieron desaparecer. Pero desaparecer no era lo mismo que morir. ¿Y si sus padres seguían vivos? ¿Y si estaban en algún lugar esperando el momento de volver? La esperanza se encendió en su pecho como una llama pequeña, pero persistente. Por primera vez en 4 años, Miguel se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo en el mundo. El sol avanzaba lentamente hacia el cenit cuando Miguel llegó a la orilla del arroyo seco que pasaba detrás de la iglesia del pueblo. Se sentó en una piedra, observando el lecho vacío que durante la temporada de lluvias se convertía en un río caudaloso. «Miguel», la voz lo hizo voltear. Una niña de su edad, con trenzas negras y vestido de manta, lo observaba desde el camino. Era Lucía Hernández, hija del panadero del pueblo. Habían ido juntos a la escuela antes de que Miguel tuviera que dejarla para trabajar. «Hola, Lucía. ¿Qué haces aquí solo?». La niña se acercó y se sentó junto a él. «¿Te ves triste?». «Estoy pensando». «¿En qué?». Miguel guardó silencio por un momento. Lucía era la única persona de su edad que todavía le hablaba. Los demás niños lo evitaban, ya fuera por lástima o por las advertencias de sus padres de no juntarse con el nieto de la loca que hablaba de conspiraciones. «Lucía, ¿tú crees que alguien puede desaparecer y después volver?». La niña lo pensó seriamente antes de responder. «Mi abuelita dice que los que se van siempre vuelven, aunque sea en sueños. ¿Y si no es en sueños? ¿Y si vuelven de verdad? Entonces hay que estar listo para recibirlos». Lucía sonrió. «¿Por qué preguntas? ¿Estás pensando en tus papás?». Miguel asintió, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. «Todo el mundo dice que están muertos, pero nadie ha visto sus cuerpos. Nadie sabe realmente qué les pasó. Mi mamá dice que don Aurelio tuvo algo que ver». Lucía bajó la voz. «Dice que ese hombre es capaz de todo, que tiene a medio pueblo amenazado. Tu mamá tiene razón». Los dos niños permanecieron en silencio, mirando el arroyo seco. A lo lejos, el sonido de las bocinas anunciaba que el espectáculo de la tarde estaba cada vez más cerca. «Miguel», Lucía lo miró con preocupación, «prométeme que no vas a hacer ninguna tontería». «¿Por qué dices eso?». «Porque te conozco. Tienes esa mirada que tenías cuando le pegaste a Tomás por burlarse de tu abuela. La mirada de cuando vas a hacer algo peligroso». Miguel se levantó, sacudiéndose los pantalones. «Hay cosas que valen la pena el riesgo, Lucía». «¿Cómo qué?». «Como la verdad, como la justicia,
como salvar a alguien que amas. Antes de que Lucía pudiera responder, Miguel ya caminaba de regreso al pueblo. El sol marcaba las 2 de la tarde. En 1 hora debía presentarse en la entrada del rancho. En 1 hora su vida cambiaría para siempre. La casa de adobe estaba en silencio cuando Miguel regresó. Su abuela dormía, su respiración pesada y entrecortada llenando el pequeño espacio. El niño se arrodilló junto a la cama y observó su rostro demacrado, las arrugas profundas que el sufrimiento había tallado en su piel. «Voy a salvarte, abuelita», susurró tomando su mano. «Te lo prometo». Se levantó y caminó hacia el rincón donde guardaba sus pocas pertenencias. Debajo de un petate viejo, escondida entre trapos, había una caja de madera que su padre le había dado antes de partir. Miguel la abrió con cuidado. Dentro había 3 objetos. Una fotografía desgastada de sus padres el día de su boda, sonriendo frente a la iglesia del pueblo. Un pañuelo rojo que había pertenecido a su madre, todavía impregnado de un vago aroma a lavanda, y una herradura pequeña, oxidada por el tiempo. Esta herradura perteneció al primer caballo que domé, le había dicho su padre entregándole la caja. Me dio suerte toda la vida, ahora te la doy a ti, mijo, para que te proteja cuando yo no esté. Miguel apretó la herradura contra su pecho. El metal frío pareció calentarse en contacto con su piel, como si absorbiera el calor de su determinación. Se guardó la herradura en el bolsillo del pantalón y salió de la casa sin mirar atrás. Si lo hacía, sabía que perdería el valor. El camino hacia el rancho estaba lleno de gente. Familias enteras caminaban hacia la plaza, algunos con expresiones de curiosidad morbosa, otros con miedo mal disimulado. Era el evento del año, el espectáculo que don Aurelio ofrecía para recordarle al pueblo quién mandaba. ¿Viste quién se apuntó este año?, escuchó decir a un hombre mientras caminaba. Dicen que hay 3, un borracho del pueblo vecino, un vaquero que viene del norte y un muchacho joven que nadie conoce. Pobres diablos, ese caballo los va a matar. Al patrón le gusta ver sangre. Dicen que apuesta con sus amigos ricos sobre cuánto van a durar. Miguel apretó el paso, dejando atrás los murmullos. Su corazón latía cada vez más fuerte a medida que se acercaba a la entrada del rancho, donde ya se formaba una pequeña multitud. La puerta principal del rancho La Herradura era un arco enorme de hierro forjado, con las iniciales AMC grabadas en el centro. 2 guardias armados controlaban el acceso, revisando a cada persona que entraba. «Solo espectadores por aquí», gritaba uno de ellos. «Los participantes del desafío deben ir a la puerta lateral». Miguel se dirigió hacia donde señalaba el guardia. Junto a una cerca de madera, 3 hombres esperaban. El primero era un tipo enorme, con barba descuidada y olor a alcohol que se percibía a metros de distancia. El segundo era más joven, quizás 25 años, con ropas de vaquero y una expresión de arrogancia. El tercero era un anciano de al menos 60 años, flaco como un alambre, que temblaba visiblemente. «¿Qué haces aquí, escuincle?». El vaquero lo miró con desprecio. «Este no es lugar para niños. Vengo a participar». Los 3 hombres intercambiaron miradas de incredulidad. El borracho soltó una carcajada que terminó en tos. «¿Tú? ¿Contra Tormenta? Muchacho, ese caballo te va a partir en 2. Eso ya lo veremos». Un hombre con sombrero y portapapeles se acercó al grupo. Era el encargado de registrar a los participantes. «Nombres», ordenó sin levantar la vista. «Germán Ochoa», dijo el borracho. «Santiago Villanueva», añadió el vaquero. «Porfirio Méndez», murmuró el anciano. «¿Y tú, muchacho?». El encargado finalmente miró a Miguel, frunciendo el ceño. «¿Cuántos años tienes?». 10. «Esto es para adultos. Necesitas permiso de tus padres». «Mis padres están muertos», mintió Miguel, sintiendo el peso de la posible verdad en sus palabras. «Vivo con mi abuela.
pero ella está demasiado enferma para venir. El encargado dudó, mirando hacia la casa principal como buscando orientación. «Espera aquí». Se alejó hacia donde un grupo de hombres trajeados conversaba. Miguel reconoció entre ellos a Fernando Mendoza, el hijo de don Aurelio. El encargado le susurró algo al oído y Fernando giró la cabeza hacia el grupo de participantes. Sus ojos se detuvieron en Miguel. Una sonrisa lenta, cruel, se dibujó en sus labios. Fernando caminó hacia ellos con paso tranquilo, sus botas de piel de serpiente crujiendo sobre la tierra. Se detuvo frente a Miguel, estudiándolo como quien examina un insecto antes de aplastarlo. «¿Así que quieres participar?». No era una pregunta. «¿Sabes lo que le hace tormenta a los que entran en su corral?». «Sí, señor». «¿Y aún así quieres intentarlo?». «Sí, señor». Fernando se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Miguel. El niño pudo ver de cerca sus ojos fríos, vacíos de cualquier emoción humana. «¿Cómo te llamas?». «Miguel Ángel Sandoval». El nombre pareció golpear a Fernando como una bofetada. Su sonrisa desapareció por un instante, reemplazada por algo que podría haber sido sorpresa o miedo. «Sandoval», repitió lentamente. «¿Eres hijo de Roberto Sandoval?». «Sí, señor». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Los otros participantes intercambiaron miradas confundidas, sin entender la tensión que de repente cargaba el aire. Fernando se enderezó, recuperando su compostura. Su sonrisa volvió, pero ahora había algo diferente en ella, algo más oscuro, más peligroso. «Inscríbelo», ordenó al encargado sin apartar la vista de Miguel. «Si el niño quiere morir como su padre, que lo haga». Las palabras fueron como un cuchillo clavándose en el pecho de Miguel. Morir como su padre. ¿Eso significaba que Roberto estaba muerto después de todo? «¿Qué sabe usted de mi padre?». La voz de Miguel tembló, pero no de miedo. Fernando ya se alejaba, pero se detuvo y giró la cabeza. «Sé que era un tonto que no sabía cuándo rendirse, igual que tú, por lo visto. Mi padre no era ningún tonto. Tu padre era un peón que olvidó su lugar». Fernando continuó caminando. «Y los peones que olvidan su lugar terminan sacrificados. Es la ley del ajedrez». Miguel quiso correr tras él, exigir respuestas, pero una mano fuerte lo detuvo. Era el vaquero, Santiago, que lo miraba con una expresión extraña. «Cálmate, muchacho. Si quieres respuestas, primero tienes que sobrevivir». «¿Usted conocía a mi padre?». Santiago negó con la cabeza. «No, pero conozco esa mirada en tus ojos, la misma que tenía mi hermano antes de que lo mataran por meterse donde no debía. Si vas a entrar en ese corral, hazlo con la cabeza fría. La rabia te va a matar más rápido que cualquier caballo». El encargado regresó con formularios que los participantes debían firmar. Miguel observó el papel lleno de letras pequeñas que básicamente decían que el rancho no se hacía responsable de lesiones o muerte. «¿Sabes leer, muchacho?», preguntó el encargado. «Sí, señor». «Entonces lee bien antes de firmar. Esto dice que si mueres ahí adentro, nadie puede demandar a don Aurelio». Miguel tomó el lápiz y firmó sin dudarlo. El encargado recogió el papel con una mueca. «El desafío comienza en 1 hora. Esperen en el área designada». Los 4 participantes fueron conducidos hacia una pequeña carpa cerca del corral. Desde ahí podían ver las gradas llenándose de espectadores, cientos de rostros ansiosos por presenciar el espectáculo. Y en el centro de todo, esperando en silencio, el corral donde Tormenta sería liberado. Miguel apretó la herradura en su bolsillo y cerró los ojos. «Papá», susurró, «si puedes oírme, ayúdame. Ayúdame a ser valiente como tú». El viento sopló suavemente, agitando su cabello, y por un instante Miguel juró sentir una mano invisible posándose sobre su hombro. Las gradas se llenaban con rapidez.
Familias enteras ocupaban los asientos de madera, algunos con expresiones de morbo mal disimulado, otros con genuina preocupación por lo que estaban a punto de presenciar. Vendedores ambulantes recorrían los pasillos ofreciendo refrescos, palomitas y churros, como si aquello fuera una feria y no un espectáculo donde la sangre era casi garantizada. Miguel observaba todo desde la carpa de participantes. A su lado, Germán, el borracho, bebía de una botella que escondía bajo su camisa. Santiago, el vaquero, estiraba sus músculos con movimientos precisos. Y Porfirio, el anciano, rezaba en silencio con los ojos cerrados y las manos temblorosas. «¿Por qué lo haces?», preguntó Miguel al anciano. Porfirio abrió los ojos lentamente. Eran ojos cansados, derrotados, que habían visto demasiado sufrimiento. «Mi esposa tiene cáncer», respondió con voz quebrada. «Los doctores dicen que hay un tratamiento, pero cuesta una fortuna. Ya vendí todo lo que tenía, la casa, los animales, hasta el anillo de bodas de mi madre. No me queda nada más que ofrecer, pero usted podría morir ahí adentro. Mejor morir intentando salvarla que vivir viéndola morir». Porfirio sonrió tristemente. «Además, ya estoy viejo. Mi vida no vale mucho, pero si gano ese dinero, mi Carmela podría vivir 10, 20 años más». Miguel sintió un nudo en la garganta. Cada persona en esa carpa tenía una historia, una razón desesperada para arriesgar su vida. «¿Y tú, muchacho?». Santiago se acercó sentándose en un banco frente a él. «¿Qué te trae aquí?». «Mi abuela está enferma. Necesita medicina y una operación. ¿No tienes a nadie más? ¿Tíos? ¿Primos?». «Nadie, solo ella». Santiago asintió lentamente, estudiando al niño con renovado respeto. «Escucha, Miguel, he domado caballos toda mi vida. Vengo del norte, de Chihuahua, donde los caballos salvajes corren libres por el desierto, pero nunca he visto un animal como Tormenta. Lo observé esta mañana, cuando lo traían de los establos. ¿Y qué vio? Rabia, dolor, miedo. Ese caballo ha sido maltratado durante años, lo han golpeado, lo han quemado con hierros, lo han torturado hasta volverlo loco. No ataca porque sea malo, ataca porque es la única forma que conoce de defenderse». Miguel recordó la noche anterior cuando había visto a Tormenta bajo la luz de la luna. Esos ojos oscuros llenos de tristeza, esa conexión inexplicable que había sentido. «Mi padre podía calmarlo», dijo. «Era el único. Tu padre debió ser un hombre especial». «Lo era». El sonido de trompetas interrumpió la conversación. Un locutor, parado en una plataforma junto al corral, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, bienvenidos al desafío anual del rancho La Herradura». Su voz retumbó por los altavoces. «En unos momentos presenciarán el espectáculo más emocionante de la región». La multitud aplaudió con entusiasmo. Algunos silbaban, otros golpeaban los pies contra las gradas de madera, creando un estruendo ensordecedor. «Pero primero, recibamos al hombre que hace todo esto posible, el dueño y señor de estas tierras, don Aurelio Mendoza Carrasco». Las trompetas sonaron nuevamente mientras una camioneta negra entraba lentamente al recinto. Don Aurelio descendió con la arrogancia de un rey llegando a su trono. Vestía un traje de charro blanco con bordados dorados, y su sombrero brillaba bajo el sol de la tarde. Detrás de él caminaba Fernando, seguido de un séquito de hombres trajeados que Miguel supuso eran los amigos ricos de los que hablaba la gente, aquellos que apostaban sobre la vida de los participantes. Don Aurelio subió a la plataforma elevada y tomó el micrófono. «Pueblo de San Jerónimo». Su voz era como el trueno. «Otro año más les ofrezco esta oportunidad. $32,000 para quien demuestre ser digno de enfrentar a mi Tormenta». Más aplausos, aunque Miguel notó que muchos rostros en las gradas no mostraban alegría, mostraban miedo, sumisión.
Este año tenemos 4 valientes participantes, continuó don Aurelio. O debería decir, 4 tontos. Risas estallaron entre sus acompañantes. La multitud permaneció en silencio. Que comience el espectáculo. Una puerta lateral del corral se abrió y Tormenta fue liberado. El caballo negro entró como un huracán, sus cascos golpeando la tierra con furia, su crin ondeando como una bandera de guerra. Corrió en círculos, relinchando con tal potencia que algunos espectadores se cubrieron los oídos. Era magnífico, era aterrador. Primer participante, anunció el locutor, Germán Ochoa, de San Jerónimo de los Llanos. El borracho se levantó tambaleándose. Miguel notó que había vaciado su botella por completo, probablemente buscando valor líquido para enfrentar lo que venía. «Deséenme suerte», murmuró Germán antes de caminar hacia la puerta del corral. La multitud guardó silencio mientras las puertas se abrían. Germán entró al corral con pasos torpes, sus brazos extendidos como si quisiera abrazar al caballo. Tormenta lo vio de inmediato. El caballo se detuvo en seco, sus orejas echadas hacia atrás, sus ojos fijos en el intruso. Por un momento, nada se movió. El tiempo pareció congelarse. Luego, Tormenta cargó. Fue tan rápido que Miguel apenas pudo seguirlo con la mirada. El caballo cruzó el corral en segundos, su cuerpo negro convirtiéndose en un borrón de velocidad. Germán intentó correr, pero el alcohol había destruido sus reflejos. El impacto fue brutal. Tormenta golpeó al hombre con su pecho, lanzándolo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Germán aterrizó contra la cerca de madera con un crujido enfermizo. No se movió. 19 segundos, anunció el locutor como si fuera un logro. Germán Ochoa duró 19 segundos. 2 hombres entraron corriendo al corral con varas largas para mantener a Tormenta alejado mientras arrastraban el cuerpo inconsciente de Germán hacia afuera. El caballo pateó la tierra con furia, frustrado de que le arrebataran su presa. Miguel sintió náuseas. A su lado, Porfirio había palidecido hasta parecer un fantasma. «Dios mío», susurró el anciano, «Dios mío». Segundo participante, la voz del locutor resonó sin misericordia. Santiago Villanueva, de Ciudad Chihuahua. Santiago se puso de pie, respirando profundo. Miró a Miguel con una sonrisa resignada. «Si no lo logro», dijo, «dile a tu abuela que recé por ella. Señor Santiago, cuídate, muchacho. Y recuerda lo que te dije, la cabeza fría». El vaquero caminó hacia el corral con paso firme. A diferencia de Germán, sus movimientos eran calculados, profesionales. Había enfrentado caballos salvajes toda su vida, pero nunca había enfrentado a Tormenta. Las puertas se cerraron tras él. Miguel apretó la herradura en su bolsillo tan fuerte que el metal se clavó en su palma. El desafío continuaba, y su turno se acercaba. Santiago Villanueva no cometió el error de Germán. En lugar de caminar directamente hacia el centro del corral, se pegó a la cerca, moviéndose lentamente en semicírculo mientras mantenía sus ojos fijos en Tormenta. El caballo negro lo seguía con la mirada, sus músculos tensos como cuerdas de acero, esperando el momento perfecto para atacar. Era un depredador, estudiando a su presa, calculando distancias y ángulos. «Tranquilo, muchacho». La voz de Santiago era apenas audible desde las gradas. «Tranquilo». Miguel observaba con el corazón en la garganta. El vaquero sabía lo que hacía. Sus movimientos eran fluidos, sin gestos bruscos que pudieran provocar al animal. Había domado caballos salvajes durante años. Si alguien podía sobrevivir 2 minutos, era él. 1 minuto pasó. La multitud contenía la respiración. Santiago continuó moviéndose, manteniendo siempre la cerca a su espalda. Tormenta lo seguía, pero no atacaba. Era como si el caballo reconociera algo en ese hombre,
un respeto mutuo entre dos criaturas que entendían el lenguaje de la fuerza. ¡1 minuto 15 segundos! Anunció el locutor, su voz teñida de sorpresa. Santiago Villanueva ha superado el minuto. Un murmullo recorrió las gradas. En la plataforma de honor, Miguel notó que don Aurelio fruncía el ceño. Fernando se inclinó para susurrarle algo al oído, y el patrón asintió secamente. Fue entonces cuando ocurrió. Un trabajador del rancho, posicionado detrás del corral, lanzó una piedra que golpeó a Tormenta en el costado. El caballo relinchó de dolor y furia, su control desvaneciéndose en un instante. ¡No!, gritó Miguel, comprendiendo lo que había pasado. Tormenta cargó contra Santiago con una velocidad renovada por la rabia. El vaquero intentó esquivarlo, rodando hacia un lado, pero el caballo era demasiado rápido. Un casco impactó contra su pierna con un crujido seco que resonó en todo el recinto. Santiago gritó de dolor mientras caía al suelo. Tormenta se alzó sobre sus patas traseras, preparándose para aplastar al hombre caído, pero los trabajadores entraron justo a tiempo con sus varas, alejando al animal mientras arrastraban al vaquero fuera del corral. 1 minuto 32 segundos. El locutor parecía aliviado. Un tiempo impresionante, pero no suficiente para el premio. Miguel corrió hacia donde llevaban a Santiago. La pierna del vaquero estaba doblada en un ángulo antinatural, el hueso claramente fracturado. Su rostro estaba pálido por el dolor, pero sus ojos buscaron los de Miguel. «Hicieron trampa», susurró Santiago entre dientes apretados. Vi la piedra. Lo sé, yo también lo vi. Ten cuidado, muchacho. Ellos no van a dejar que nadie gane. Nunca fue un desafío justo. Los paramédicos se llevaron a Santiago hacia una ambulancia improvisada. Miguel se quedó de pie, procesando lo que acababa de presenciar. Don Aurelio no solo quería humillar al pueblo, quería asegurarse de que nadie pudiera ganar. Era un juego amañado. Tercer participante. La voz del locutor interrumpió sus pensamientos. Porfirio Méndez, de Pueblo Nuevo. El anciano se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Miguel lo tomó del brazo. «Señor Porfirio, no tiene que hacerlo. Están haciendo trampa. Van a lastimarlo. Tengo que intentarlo, muchacho». Los ojos del anciano brillaban con lágrimas. «Mi Carmela, ella me está esperando. Le prometí que volvería con el dinero. Pero reza por mí, Miguel. Reza por mí». Porfirio caminó hacia el corral con pasos tambaleantes. La multitud guardó un silencio incómodo. Incluso los más morbosos parecían perturbados por la imagen de ese hombre de 60 años entrando a enfrentar a un caballo que había destrozado a 2 hombres más jóvenes y fuertes. Las puertas se cerraron. Tormenta ni siquiera esperó. El caballo, todavía agitado por el ataque anterior, cargó de inmediato. Porfirio no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto lo lanzó contra la cerca con una violencia que hizo gemir a la multitud. 7 segundos, anunció el locutor, su voz carente de cualquier emoción. Porfirio Méndez, 7 segundos. Los trabajadores entraron a recoger al anciano, que yacía inmóvil en la tierra. Miguel pudo ver sangre brotando de una herida en su cabeza. La multitud comenzó a murmurar, algunos con indignación, otros simplemente apartando la mirada. En la plataforma de honor, don Aurelio sonreía. «Y ahora, damas y caballeros», el locutor subió el volumen de su voz. «El último participante de esta tarde, un caso muy especial, con solo 10 años de edad, desde San Jerónimo de los Llanos, Miguel Ángel Sandoval». Un jadeo colectivo recorrió las gradas. La gente se levantó de sus asientos, estirando el cuello para ver al niño que estaba a punto de entrar al corral. «¡Es un niño!», gritó una mujer. «Por Dios, es solo un niño». «Esto es una locura», añadió un hombre. «Detengan esto», pero nadie se movió para impedirlo.
Nadie se atrevía a desafiar a don Aurelio. Miguel caminó hacia la puerta del corral. Sus piernas temblaban, pero no de miedo. Era la adrenalina corriendo por sus venas, el peso de todo lo que dependía de los próximos 2 minutos. Antes de entrar, levantó la vista hacia la plataforma de honor. Don Aurelio lo miraba con una expresión que Miguel no pudo descifrar. ¿Era burla? ¿Desprecio? ¿O había algo más detrás de esos ojos grises? Fernando, a su lado, sonreía abiertamente. La misma sonrisa cruel que había mostrado cuando mencionó a Roberto Sandoval. ¡Esperen! Una voz familiar cortó el aire. Miguel se giró. Su corazón se detuvo. Doña Carmen estaba de pie en la entrada del recinto, apoyada en Lucía y doña Esperanza. Su rostro estaba pálido como la cera, su cuerpo temblando por el esfuerzo de haber caminado hasta allí, pero sus ojos brillaban con una fuerza que Miguel no había visto en meses. ¡Miguel!, gritó su abuela con toda la fuerza que le quedaba. ¡No lo hagas! El niño la miró a los ojos, vio el amor, el miedo, la desesperación, vio a la mujer que lo había criado cuando nadie más quiso hacerlo, vio todo lo que estaba a punto de perder si no actuaba. «Te amo, abuelita», dijo Miguel, sabiendo que ella no podía escucharlo. «Pero tengo que hacer esto». Se volvió hacia el corral. Las puertas se abrieron y Miguel Ángel Sandoval, de 10 años, entró a enfrentar a Tormenta. El silencio que cayó sobre el recinto fue absoluto. Ni un murmullo ni un susurro. Cientos de personas contenían la respiración mientras observaban al niño flaco y desnutrido entrar al corral, donde un caballo negro esperaba con los músculos tensos. Miguel sintió la tierra bajo sus pies gastados. El sol de la tarde caía sobre su espalda, calentando su piel morena. El olor a polvo y sudor de caballo llenaba sus fosas nasales. Cada sentido estaba amplificado. Cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo quisiera darle una oportunidad. Tormenta lo vio de inmediato. El caballo resopló, golpeando el suelo con un casco poderoso. Sus ojos oscuros se clavaron en el niño con una intensidad que habría paralizado a cualquier adulto. Pero Miguel no era cualquier persona, era hijo de Roberto Sandoval. «¡Hola, Tormenta!», susurró Miguel, tan bajo que solo el caballo podía escucharlo. «¿Te acuerdas de mí?». El animal movió las orejas hacia adelante, captando el sonido de esa voz. Algo en su postura cambió. El músculo que había estado listo para atacar pareció relajarse, aunque solo un poco. 30 segundos, anunció el locutor, su voz rompiendo el silencio sagrado. Miguel no se movió. Recordó las palabras de su padre. «Nunca los mires con miedo. Míralos con respeto, con calma. Son como espejos. Te devuelven lo que les das». Lentamente, muy lentamente, Miguel bajó la mirada. No en señal de debilidad, sino de respeto. Era el lenguaje de los caballos, un gesto que decía: «No soy tu enemigo». Tormenta resopló nuevamente, pero no cargó. Su cuerpo seguía tenso, listo para atacar en cualquier momento, pero algo lo detenía, algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. En las gradas, la gente comenzaba a murmurar. «¿Qué está haciendo?», preguntó alguien. «El caballo no lo ataca», observó otro con asombro. En la plataforma de honor, don Aurelio se inclinó hacia adelante, su expresión transformándose de burla a confusión. Fernando frunció el ceño, intercambiando miradas con uno de los trabajadores posicionados detrás del corral. «¡Un minuto!». La voz del locutor temblaba de incredulidad. «El niño ha sobrevivido 1 minuto». Miguel comenzó a tararear. Era la misma melodía que había cantado la noche anterior, la canción que su padre le había enseñado. Una tonada antigua sobre montañas y libertad, sobre caballos salvajes corriendo bajo las estrellas. Tormenta movió la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido. El caballo dio un paso hacia Miguel, luego otro. No era una carga, era curiosidad.
Tú conocías a mi papá, ¿verdad?, susurró Miguel sin dejar de tararear. Él te entendía. Él sabía que no eres malo. El caballo se detuvo a menos de 3 metros del niño. Su respiración era pesada, visible en el movimiento de sus costados, pero no atacaba, no mostraba los dientes, simplemente observaba. 1 minuto 30. El locutor casi gritaba. ¡Esto es increíble! ¡El niño sigue de pie! La multitud comenzó a reaccionar. Algunos aplaudían, otros gritaban palabras de aliento. Doña Carmen, sostenida por Lucía y doña Esperanza, lloraba en silencio mientras sus labios se movían en oración. Don Aurelio se puso de pie abruptamente. Su rostro estaba rojo de furia. Hizo una señal brusca hacia los trabajadores. Miguel vio el movimiento por el rabillo del ojo. Supo lo que venía. La piedra voló por el aire, dirigida hacia Tormenta. Pero esta vez, Miguel estaba preparado. ¡No!, gritó el niño, lanzándose hacia adelante. Se interpuso entre la piedra y el caballo. El proyectil golpeó su hombro con fuerza, arrancándole un grito de dolor. Cayó de rodillas en la tierra, su brazo izquierdo ardiendo como si estuviera en llamas. La multitud jadeó. Tormenta relinchó, alzándose sobre sus patas traseras. Miguel levantó la vista, esperando ver los cascos descendiendo sobre él. Era el final. Había fracasado. Pero Tormenta no lo aplastó. El caballo bajó sus patas delanteras a centímetros del cuerpo del niño, creando una nube de polvo. Luego, hizo algo que nadie en ese recinto había visto jamás. Se quedó quieto, protegiéndolo. 1 minuto 50. La voz del locutor se quebraba. 10 segundos más. Solo 10 segundos. Miguel, todavía de rodillas, levantó su mano sana hacia el caballo. Tormenta bajó la cabeza, acercando su hocico a los dedos del niño. El contacto fue suave, casi tierno. «Gracias», susurró Miguel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, amigo». Los segundos pasaron como horas. 5, 4, 3, 2, 1. La multitud entera contaba al unísono. Una campana sonó, marcando el final de los 2 minutos. ¡Lo logró! El locutor casi lloraba. Miguel Ángel Sandoval ha sobrevivido 2 minutos con Tormenta. ¡Tenemos un ganador! El rugido que estalló en las gradas fue ensordecedor. La gente saltaba, se abrazaba, lloraba. Décadas de humillación, de sumisión, de miedo, parecían evaporarse en ese instante. Un niño de 10 años había logrado lo que ningún adulto pudo. Había derrotado a don Aurelio Mendoza Carrasco. En la plataforma de honor, el patrón permanecía inmóvil. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con una furia que prometía consecuencias. Fernando le susurraba algo al oído, pero don Aurelio no respondía. Solo miraba al niño que seguía arrodillado junto a Tormenta, acariciando el hocico del caballo negro. Las puertas del corral se abrieron. La gente invadió el espacio, rodeando a Miguel, levantándolo sobre sus hombros a pesar de su brazo herido. El dolor era intenso, pero el niño apenas lo sentía. Solo podía ver el rostro de su abuela, abriéndose paso entre la multitud, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Mi hijo!», doña Carmen lo abrazó cuando lo bajaron. «¡Mi niño!». «Lo logré, abuelita». Miguel la apretó con su brazo sano. «Lo logré». Pero mientras la celebración continuaba a su alrededor, Miguel no perdía de vista a don Aurelio. El patrón había bajado de la plataforma y caminaba hacia ellos, rodeado de sus hombres. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. La multitud se apartó como el mar ante Moisés cuando don Aurelio avanzó hacia Miguel y su abuela. Sus hombres formaban un semicírculo amenazante a su espalda, y el coyote caminaba a su derecha, con la mano posada sobre la pistola que llevaba en el cinturón. El silencio volvió a caer sobre el recinto. La alegría de hace unos segundos se evaporó.
reemplazada por el miedo que había gobernado San Jerónimo durante décadas. Don Aurelio se detuvo frente a Miguel. Sus ojos grises estudiaban al niño con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquier hombre adulto. Pero Miguel no se movió. Sostuvo la mirada del patrón con la misma calma con la que había enfrentado a Tormenta. «Vaya, vaya». La voz de don Aurelio era suave, casi amable, pero había veneno escondido en cada palabra. «El hijo de Roberto Sandoval. Debo admitir que estoy impresionado. Gané el desafío», respondió Miguel, su voz firme a pesar del dolor en su hombro. «Quiero mi dinero». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a don Aurelio. Nadie. El patrón sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Tienes agallas, muchacho, igual que tu padre. Usted no tiene derecho a hablar de mi padre». «¿Ah? ¿No?» Don Aurelio dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo Miguel y doña Carmen pudieran escucharlo. «¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿Tu abuela moribunda?» Doña Carmen apretó el brazo de su nieto, intentando contenerlo. «Miguel, por favor, escucha a tu abuela, niño». Fernando se adelantó, su sonrisa cruel brillando bajo el sol. «Acepta el dinero y desaparece. Es lo mejor para todos». «Quiero el dinero que me corresponde», repitió Miguel. «Y quiero la verdad sobre mis padres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Aurelio entrecerró los ojos y por un momento algo cruzó su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Miguel no pudo descifrarlo. ¿La verdad? El patrón soltó una risa seca. «La verdad es un lujo que no puedes permitirte, muchacho». «Entonces dígamela usted, ¿qué les hizo a mis padres?» «Miguel». Doña Carmen tiraba de él con desesperación. «Vámonos, por favor». «No». El niño se soltó del agarre de su abuela. «He vivido 4 años sin saber qué pasó. 4 años pensando que me abandonaron. Merezco saber la verdad». Don Aurelio lo estudió por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, asintió lentamente. «Está bien. ¿Quieres la verdad? Te la daré». Se giró hacia la multitud que observaba en silencio. «Todos ustedes», su voz retumbó sobre las gradas. «Escuchen bien, porque solo lo diré una vez. Roberto Sandoval era un ladrón y un mentiroso. Robó dinero de mi rancho y huyó como el cobarde que era. Esa es la verdad». «Mentira», gritó Miguel. «Mi padre era un hombre honrado. Tu padre era un peón que olvidó su lugar». Don Aurelio se volvió hacia él, su rostro endureciéndose. «Y si no tienes cuidado, terminarás igual que él». «¿Igual que él? ¿Quiere decir muerto?» El patrón no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, algo inesperado sucedió. Tormenta, que había permanecido en el corral observando la escena, relinchó con fuerza. El sonido cortó el aire como un trueno, haciendo que todos giraran la cabeza. El caballo negro golpeaba la cerca con sus cascos, sus ojos fijos en don Aurelio. Había algo en su comportamiento que parecía casi humano, como si entendiera lo que estaba pasando, como si quisiera intervenir. «Controlen a ese animal», ordenó don Aurelio, su voz perdiendo parte de su compostura. Pero los trabajadores dudaron. Después de lo que habían presenciado, nadie quería acercarse a Tormenta. «Es curioso», dijo Miguel, una idea formándose en su mente. «Ese caballo odia a todos, ataca a cualquiera que se le acerca, pero a mí no me atacó. ¿Sabe por qué? No me interesa. Porque conoció a mi padre. Mi padre fue el único que lo trató con respeto, con amor. Y los caballos tienen buena memoria, don Aurelio. Muy buena memoria». El niño dio un paso hacia el patrón, ignorando el dolor en su hombro. «Tormenta llegó a este rancho hace 5 años, un año después de que mis padres desaparecieron. ¿De dónde lo trajo? ¿Por qué lo compró? Eso no es asunto tuyo.
¿O fue un regalo? Miguel continuó, las piezas encajando en su mente. Un regalo de alguien que quería deshacerse de un caballo que había pertenecido a una persona que ya no existía. Una persona que usted hizo desaparecer. El rostro de don Aurelio se transformó. La máscara de control se agrietó, revelando la furia que hervía debajo. Cuidado con lo que insinúas, muchacho. No insinúo nada, solo hago preguntas. Preguntas peligrosas. Las mismas preguntas que hacía mi padre antes de desaparecer. Un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. La gente intercambiaba miradas, susurrando entre sí. Por primera vez en décadas, las semillas de la duda se plantaban en la mente del pueblo. Don Aurelio lo notó y no le gustó. «Alberto», llamó a el coyote sin apartar los ojos de Miguel. «Dale al niño su dinero». El capataz sacó un sobre grueso de su chaqueta y lo lanzó a los pies de Miguel. «Ahí están tus $32,000», dijo don Aurelio, su voz convertida en hielo. «Ahora toma a tu abuela y vete de mi pueblo. Tienes 24 horas. ¿Y si no me voy? Entonces descubrirás exactamente lo que le pasó a tu padre». La amenaza quedó flotando en el aire como un veneno. Don Aurelio dio media vuelta y caminó hacia su camioneta, seguido de sus hombres. Fernando se quedó un momento más, mirando a Miguel con odio puro. «Esto no ha terminado», susurró antes de seguir a su padre. Miguel recogió el sobre del suelo. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era rabia, una rabia que había estado creciendo durante 4 años y que ahora amenazaba con desbordarse. «Mijo», doña Carmen lo abrazó llorando. «Vámonos, por favor, vámonos». El niño miró el sobre en sus manos. $32,000. Suficiente para la medicina de su abuela, para la operación, para empezar una nueva vida lejos de San Jerónimo. Pero también era el precio de su silencio, y Miguel Ángel Sandoval no estaba dispuesto a quedarse callado. «Todavía no, abuelita», dijo, guardando el sobre en su bolsillo. «Todavía no», porque mientras caminaba hacia la salida del recinto, su mente ya trazaba un nuevo plan. Un plan que no solo salvaría a su abuela, sino que expondría la verdad sobre don Aurelio Mendoza Carrasco y sobre el destino de sus padres. 3 días habían pasado desde el desafío, 3 días que transformaron San Jerónimo de los Llanos de maneras que nadie hubiera imaginado. La primera mañana, Miguel llevó a su abuela al hospital de la ciudad vecina. Los doctores la examinaron durante horas, mientras el niño esperaba en el pasillo, apretando la herradura de su padre en el bolsillo. Cuando finalmente salieron, sus rostros eran graves, pero esperanzados. «Su abuela necesita una operación urgente», explicó el doctor principal. «Sus pulmones están muy dañados, pero si actuamos rápido, podemos salvarla». «Tengo el dinero», respondió Miguel, sacando el sobre arrugado. «Todo lo que necesite». La operación duró 6 horas. Miguel no se movió de la sala de espera, rechazando comida y agua, sus ojos fijos en la puerta del quirófano. Cuando finalmente el doctor salió, sonriendo, el niño sintió que el mundo volvía a tener color. «Salió bien», dijo el médico. «Tu abuela es una mujer fuerte. Se va a recuperar». Las lágrimas que Miguel había contenido durante años finalmente brotaron. Lloró como no había llorado desde que sus padres se fueron. Lloró de alivio, de alegría, de dolor acumulado. Lloró hasta quedarse vacío. Pero la historia no terminaba ahí. Al segundo día, mientras doña Carmen descansaba en el hospital, algo extraordinario comenzó a suceder en San Jerónimo. La gente empezó a hablar. Primero fueron susurros, luego conversaciones en voz baja y finalmente testimonios abiertos sobre los abusos de don Aurelio, trabajadores que habían sido explotados durante décadas, familias que habían perdido sus tierras por deudas inventadas, personas que habían visto cosas que el miedo les había obligado a callar.
El video del desafío, grabado por alguien con un teléfono celular, se volvió viral en las redes sociales. La imagen de un niño desnutrido enfrentando a un caballo salvaje mientras un hombre rico observaba desde su trono de privilegio encendió la indignación de miles. Periodistas de la capital llegaron al pueblo. Investigadores del gobierno comenzaron a hacer preguntas. Y por primera vez, don Aurelio Mendoza Carrasco tuvo que dar explicaciones. Al tercer día, Miguel recibió una visita inesperada en el hospital. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos amables que le resultaban extrañamente familiares. Venía acompañado de una mujer de aspecto profesional que se identificó como agente federal. ¿Miguel Ángel Sandoval?, preguntó el hombre con voz temblorosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Padre Sebastián Reyes. Dirijo un refugio para migrantes en la frontera norte. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. ¿Por qué me busca? El padre Sebastián sacó una fotografía de su bolsillo. En ella aparecían un hombre y una mujer, delgados y demacrados, pero vivos, muy vivos. ¿Reconoces a estas personas? Miguel tomó la foto con manos temblorosas. Los rostros habían cambiado, envejecidos por el sufrimiento, pero los reconocería en cualquier lugar, en cualquier momento. Mamá, susurró. Papá. Están vivos, Miguel. El padre Sebastián sonrió. Han estado escondidos en nuestro refugio durante 4 años. Hombres de don Aurelio los persiguieron hasta la frontera, los hirieron, pero lograron escapar. No podían volver. Si lo hacían, los matarían. Y a ti también. ¿Dónde están? Miguel apenas podía hablar. ¿Puedo verlos? Están en camino. Cuando vieron las noticias sobre el desafío, cuando supieron lo que habías hecho, la voz del padre se quebró. No pude detenerlos. Roberto dijo que su hijo había demostrado más valentía que cualquier hombre que conociera y que era hora de volver a casa. Miguel cayó de rodillas, la fotografía apretada contra su pecho. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza, de reunión, de un milagro que había esperado durante 4 años. La agente federal se acercó. Miguel, necesitamos tu ayuda. Tu padre tiene información crucial sobre las operaciones ilegales de don Aurelio. Con su testimonio y las evidencias que está proporcionando el pueblo, podemos finalmente hacer justicia. ¿Van a arrestarlo? Si todo sale bien, don Aurelio Mendoza Carrasco pasará el resto de su vida en prisión. Una semana después, Miguel estaba de pie en la entrada del hospital cuando un auto viejo se detuvo frente a él. La puerta se abrió y Roberto Sandoval bajó lentamente. Su padre había envejecido, su cabello tenía canas que antes no estaban y una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda. Pero sus ojos, esos ojos que Miguel había heredado, brillaban con el mismo amor de siempre. «Mijo». Roberto abrió los brazos. Miguel corrió hacia él, estrellándose contra su pecho con la fuerza de 4 años de soledad. Detrás de Roberto, Elena bajaba del auto, llorando y riendo al mismo tiempo. «Mi niño», susurró ella, uniéndose al abrazo. «Mi valiente niño». Los tres permanecieron así durante minutos que parecieron horas. El mundo seguía girando a su alrededor, pero para ellos el tiempo se había detenido. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Roberto finalmente, separándose para mirar a su hijo. «¿Cómo sobreviviste 2 minutos con tormenta?». Miguel sonrió, sacando la herradura oxidada de su bolsillo. «Tuve un buen maestro». Roberto tomó la herradura, reconociéndola de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La guardaste. Siempre. Me dijiste que me protegería cuando no estuvieras. Y lo hizo, papá, lo hizo.
Esa noche, la familia Sandoval cenó junta por primera vez en 4 años. Doña Carmen, todavía débil pero recuperándose, presidía la mesa con una sonrisa que nadie le había visto en mucho tiempo. Y afuera, en el corral improvisado que Miguel había construido detrás de la casa, Tormenta pastaba tranquilamente. Don Aurelio, desesperado por deshacerse de cualquier evidencia, había vendido el caballo por una fracción de su valor. Y Miguel, con lo que quedaba del premio, lo había comprado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Roberto, observando al caballo por la ventana. Don Aurelio compró a Tormenta para demostrar que nadie podía reemplazarme. Y al final, ese mismo caballo ayudó a destruirlo. Tormenta no es malo, respondió Miguel. Solo estaba asustado, como todos nosotros. Roberto asintió, pasando el brazo por los hombros de su hijo. Tienes razón, mijo. El miedo nos convierte en lo que no somos, pero el amor nos devuelve a nosotros mismos. Afuera, Tormenta levantó la cabeza y relinchó suavemente hacia la luna. Y por primera vez en mucho tiempo, en San Jerónimo de los Llanos, la noche no traía miedo, traía esperanza.